Muchísimas gracias a Alejandra, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta tarde a la presentación del catálogo. Estamos muy contentos de tenerla el día de hoy, de esta exposición. Les platicaré brevemente antes de ceder la palabra a las autoras y los autores. La exposición Damián Ortega, Pico y Llote es una revisión de más de 25 años de trayectoria justamente de Damián. La exposición en un primer momento se presentó en el Museo Marco de Monterrey y posteriormente se hizo esta itinerancia al Museo del Palacio de Bellas Artes, en el que a lo largo de casi un año estuvimos desarrollando en conjunto con Damián y todo su estudio este proyecto que que se adecuó a la arquitectura del palacio y que, bueno, bajo la curaduría de José Esparza Choncuy, pues pudimos desarrollar. Como podrán apreciar, si es que ya visitaron las salas, no aprovecho para comentarles que estará abierta el día de hoy hasta las 8:30, entonces pueden pasar para finalizar esta conversación. Está dividida en tres ejes curatoriales: ensamblar, cosechar y colapsar. Entonces, se presenta un recorrido a manera de fábula, en el cual se puede ver de alguna forma la historia y la transformación de este país, sus materialidades. En ese sentido, este catálogo incluye distintas plumas que dan cuenta y que profundizan sobre distintos temas. Se incluye, les voy a comentar brevemente el catálogo, solo los textos que incluye. Es un texto curatorial de José Esparza Choncuy, que se llama Cosechar, Ensamblar y Colapsar, donde justamente narra cómo es que está estructurada esta exposición, algunos de los objetivos que persigue la misma y cómo fueron imaginando en conjunto también esta exposición. Un texto de Aurora Gómez, que hoy está presente, que se llama Maíz, Tortilla y otros artilugios mexicanos. Un texto muy interesante en el cual se desarrolla esta idea de la tecnología en torno al maíz, la tortilla y el nixtamal, y en relación también con el lenguaje, un texto que va relacionando muchas de las piezas de Damián que se encuentran en la exposición. Posteriormente hay un texto, un ensayo de Julieta González, que se llama Pico y Llote, los ensamblajes maquínicos de Damián Ortega. Un texto interesantísimo en el cual va entretejiendo y jalando muchos hilos de otros marcos teóricos, de referencias artísticas, vanguardias soviéticas, en fin, que nos da un panorama muy amplio y que nos permite entender los objetos desde una posición, digamos, distinta a que bueno, ahorita Julieta quizá profundizará sobre este tema. Y finalmente el texto de Guillermo Sorno, que es una conversación que tuvo el artista con Guillermo. Brevemente, este es el catálogo. Me gustaría presentar a Julieta es investigadora, curadora con una amplísima trayectoria en distintos museos nacionales e internacionales. Damián Ortega, como artista, en la exposición ahora de la Sala Nacional Sara Diego Rivera, está además esta presentación. Aurora Gómez es investigadora del Colegio de México. Su línea de investigación se centra en la industria, la tecnología de México. Bueno, Guillermo Sorno, escritor, periodista, que colabora con diversos medios, entre ellos el New York Times, Washington Post. Me gustaría ceder la palabra a Aurora. La idea es poder tener una intervención de 10 minutos aproximadamente cada uno y empezar una conversación con Damián, ¿sí? Para poder después abrir el micrófono a una serie de preguntas y respuestas, si es que hubiera. Entonces, Aurora, te cedo la palabra. Bienvenida. Hola. Bueno, pues quisiera empezar por agradecer invitarme a colaborar en este catálogo. Bueno, en primer lugar a Damián Ortega y pues a todo el equipo que está detrás de esta exposición, particularmente a Tayana Pimentel, a Natalia Espinosa y a Mariana Casanova, con quienes estuve muy de cerca en la elaboración de este catálogo. Participar en este proyecto me permitió descubrir la profunda relación que existe entre el arte y la historia y adentrarme en la obra de Damián Ortega. Hasta hacerlo realmente me abrió la posibilidad
de encontrarme de frente con los demonios que me han impulsado a indagar sobre la historia de la tortilla de maíz por varios años y que me siguen rondando. Se trata de la inquietud que provoca el tenso equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, entre el conocimiento y la sabiduría ancestrales y la ciencia, y la promisoria y temible metamorfosis de mano a herramienta a máquina y de dioses a algoritmos. Desasosiegos que si bien compartimos con todos los seres humanos, en la obra de Damián Ortega se expresan desde nuestras raíces mesoamericanas y mexicanas para aportar con ello nuestra visión a un diálogo universal. Nada más elocuente que el arte para desentrañar los demonios, y nada mejor que encontrar un artista con el que se compartan los demonios y que es capaz de develarlos de una forma tan nítida y perfecta. Déjenme explicarles por qué digo esto. Una parte sustantiva de la obra que se presenta en esta exposición está relacionada con el maíz, la masa y las tortillas, otra con el trabajo, las herramientas, las máquinas y el tiempo. En ella se encuentran las piezas clave y los nudos fundamentales de la evolución de nuestra cultura y sociedad. Maíz, nixtamal y tortilla fueron los tres más grandes inventos de nuestros antepasados mesoamericanos, sin los cuales no habría podido desarrollarse su civilización y cuya impronta continúa hasta nuestro presente. Un legado que nos distingue a los mexicanos y otros pueblos centroamericanos de otras culturas y que ha dejado una huella perdurable en nuestra sociedad. Alimentarnos de tortillas de maíz nos define y distingue de otras regiones de la orbe y caracteriza nuestro paso a través del tiempo. El maíz no existía en la naturaleza, como dije, es un invento. Es una planta que no puede reproducirse sin el trabajo humano, que separa y dispersa a sus semillas. Su creación fue el resultado de un largo proceso de domesticación que comenzó al menos hace 9.000 años en el centro-sur de lo que hoy es México. Nuestros ancestros lo desarrollaron a partir de una plantita silvestre que se llama teocintle, que produce pequeñas mazorquitas con solo 2 filas de pequeños granos, de cubierta muy dura y sin olote, y de la que es imposible alimentarse. Poco a poco fueron seleccionando y cultivando las semillas que permitían obtener mazorcas más grandes y con más granos, y de esta forma llegaron finalmente a los maíces, porque en realidad son muchos. La meticulosa enumeración de los granos de una mazorca que hizo Damián Ortega en la pieza Elote clasificado nos remite a ese esfuerzo cuidadoso y constante de muchas generaciones a través del cual lograron crear hace aproximadamente 6.200 años una planta parecida a lo que hoy llamamos maíz. Nuestra cotidiana convivencia con él hace que su complejidad y belleza se nos escape de la vista, por lo que quedamos asombrados cuando logramos observarla tal vez por primera vez en las piezas como órgano o pluricelular, en las que Damián Ortega nos la revela mediante modelos constructivos de concreto pigmentado y bueno, de diversas maneras. Además de domesticar el maíz, nuestros antepasados inventaron una forma peculiar de procesarlo para aprovecharlo mejor como alimento, la nixtamalización, palabra que viene del náhuatl, mixtli, cenizas y tamal y masa. Al igual que como sucedía en el antiguo Egipto, en Mesoamérica el maíz se molía sobre una piedra, el metate, por medio de otra piedra cilíndrica, la mano. El proceso de nixtamalización potencia sustancialmente las cualidades nutritivas del maíz
y lo hace capaz de sostener una vida saludable, aun cuando represente una proporción significativa de la dieta. Por eso fue básico para que surgieran las civilizaciones prehispánicas. Al invento del nixtamal siguió el de la tortilla, en náhuatl tlaxcali, que resulta de formar a mano discos de nixtamal molido en el metate y luego cocido sobre un comal de barro. La masa es también el producto básico para preparar otros platillos como los tamales, el atole, etc. Se ha dicho que los mexicanos somos hombres y mujeres de maíz, pero en realidad lo somos de tortilla y estos otros alimentos hechos de masa de nixtamal, pues el maíz no se puede comer como tal. Y esto fue lo que plasmaron los mayas en su mitología. Pues la sustancia primordial para hacer los dioses, con la que los dioses crearon al ser humano, no fue el maíz, sino el nixtamal, con el que la abuela Xmicamé preparó las bebidas que conformaron nuestro barro original. Como desde tiempos ancestrales se forjó una división del trabajo en la que el cultivo del maíz correspondía a los hombres y la transformación del alimento a las mujeres, concebirnos como seres de nixtamal y tortilla, no como de maíz, nos hace reconocer que para nuestra existencia ha sido necesario el trabajo no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Esto lo plasma en la leyenda maya el hecho de que los dioses hayan recurrido a una mujer, la abuela Xmicamé, para crear al ser humano. No sé si Damián Ortega pensó en esta historia mientras sus manos modelaban rostros humanos usando ese mismo barro, o fue el espíritu de los dioses mayas que quiso expresarse a través de ellas, pero sin duda sus máscaras nos conectan profunda y elocuentemente con este fantástico mito de creación. El descubrimiento y la propagación del nixtamal y la tortilla, como he dicho, fueron claves para el desarrollo de las grandes civilizaciones, permitieron que creciera su población, que se diversificaran. El módulo Construcción de tortillas de Damián Ortega, para mí es la metáfora visual perfecta de esta gran civilización cuya impronta esencial sigue con vida y que está construida de tortillas. Pero su significado va más allá de la forma, pues las tortillas que la configuraron fueron elaboradas por la madre del artista, según me contaron. Así, la pieza incorpora el profundo nexo tortilla-madre que existe entre los mexicanos y exalta el trabajo femenino que ha sostenido nuestra existencia a lo largo de la historia. Mientras que el cereal que más fácilmente se cultiva es el maíz, procesarlo para transformarlo en alimento lo hace el más complejo de todos. El arroz es difícil de cultivar, pero solamente basta cocerlo para comerlo. El trigo, la avena, la cebada son también difíciles de moler, pero existieron molinos que se inventaron desde tiempos de la antigua Grecia. Y en contraste, la molienda del nixtamal solo empezó a cambiar e incorporarse a nuevas tecnologías hasta finales del siglo XIX, cuando gradualmente inició su mecanización. Eso significa que por miles de años las mujeres de las culturas mesoamericanas debieron tomar unas 5 horas diarias para moler el maíz y para preparar las tortillas para que comiera una familia. Esto además de todas las demás tareas que requiere la subsistencia. Mientras que el tiempo de los hombres iba cambiando con las estaciones que marcaban los distintos ritmos de siembra y cosecha, el de las mujeres seguía una secuencia recurrente definida solo por la luz del sol. Un tiempo de mujeres que Damián Ortega captura espléndidamente en sus lienzos bordados a mano: 1 hora, día, semana, puntaje, mapa, 8 días de 1 a 8 horas, año. Otro tema
que vemos en esta exposición, un tema fundamental, son las herramientas, los artilugios. Estos no son instrumentos pasivos, circunscritos a hacer lo que les pedimos, sino que realmente tienen vida propia, y esto se refleja de una manera impresionante en la obra de Damián Ortega. Tratamos de allegarnos las herramientas que nos ayudan a hacer las tareas que queremos realizar, pero las herramientas también definen y constriñen la forma en la que es posible y probable que actuemos. Al construir herramientas, nuestras manos se van transformando. Somos nosotros mismos, no los dioses, quienes les damos esta nueva forma, que expande sus poderes sobre la naturaleza, pero a la vez las limita, como lo sintetiza el modelo de manos de madera y cuchillas de acero, The Part Claimed by Labor in the Transition from Ape to Man, de Damián Ortega. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que comenzaran a aparecer los molinos, y estos se fueron desarrollando gradualmente hasta que lograron difundirse plenamente ya a mediados del siglo XX. Después surgieron las máquinas tortilladoras en los años 50 y más o menos durante ese mismo tiempo el proceso para hacer harina de maíz nixtamalizada. Los aparatos fueron evolucionando a la manera del sistema estructural de funciones fijas y sufijos, pretexto, prefijo, preposición, prehistoria de Damián Ortega. Se trataba de lograr masa y tortillas que se asemejaran lo más posible a las producidas de forma tradicional. Como expresa la pieza Prometeo de Damián Ortega, no se trataba de mejorar la luz que emite la vela, sino de reproducirla lo más exactamente que fuera posible, pues ya era perfecta. Sin embargo, no sería tan fácil y nunca sería cabalmente alcanzado ese objetivo, como lo sabe cualquier buen degustador de tortillas. El progreso tecnológico que vivió México en la producción de su principal alimento fue desafortunadamente de la mano de políticas que permitieron, primero en los molinos, en nixtamal y luego en la harina de maíz, que su negocio se concentrara en empresas oligopólicas, lo que reducía el beneficio que estos inventos aportaban a la población. Al mismo tiempo, las políticas estatales en torno al maíz, la masa, la harina de maíz y la tortilla se enfocaron en impulsar el menor precio a expensas de su diversidad y calidad, y con ello también dificultaron la biodiversidad del propio maíz. Las piezas Movimiento en Falso, $100 de dieta y Controlador del Universo de Damián Ortega sintetizan el costo de esta estrategia, que no solo ha perjudicado a nuestra cultura culinaria, sino también dañado la capacidad de supervivencia de quienes se dedican a cultivar maíces nativos en sus pequeñas parcelas, en sus milpas, lo que ha conllevado una gran pérdida para la biodiversidad. Redescubrir el sabor de las tortillas hechas de una gran variedad de maíces no solo enriquecería nuestra vida cotidiana, sino contribuiría también a este objetivo. No se trata de regresar al metate, sino de usar la tecnología para lograr no solo lo más barato y redituable, sino con una visión más amplia de lo que es bueno para el mundo y que seguirá haciéndolo cuando ya no estemos aquí. Me encanta que estemos presentando este catálogo justo enfrente de este controlador del universo de Diego Rivera, porque nos muestra, o sea, el gran cambio de los años 30, de ese tiempo donde creíamos que la tecnología nos iba realmente a permitir controlar el universo, al controlador del universo de Damián Ortega, ¿no? Es todo una gran diferencia. Y bueno, la pregunta que hoy nos hacemos es cómo contener la amenaza con la que los miles de artilugios que hemos inventado nos embisten, ¿no? Como podemos ver en una de las obras. Cómo aprovechar nuestra capacidad para entender el mundo, inventar y hacer herramientas para construir un mundo en el que
podamos los seres humanos, y también los de hoy y también los del futuro, desarrollar nuestras potencialidades en armonía con los demás seres vivos. A mi juicio, la obra de Damián Ortega expresa mejor que miles de palabras este dilema al que nos enfrentamos hoy como mexicanos y como seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Te cedo esta palabra para que puedas platicarnos. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues igual que Aurora, agradecer a quienes me invitaron a participar en el catálogo, a hacer una entrevista con Damián, a Natalia por su acompañamiento editorial, a José, a Tayana y ahora al Museo de Bellas Artes. Y me da muchísimo gusto estar también con ustedes. Obviamente cuando me propusieron hacer la entrevista con Damián dije que sí, resonante, porque me acordaba que en 2003 o 2004 había escrito una reseña sobre Moby Dick, que es esta acción que hace Damián, que es parte de su trilogía de Volkswagen, como le llamo yo, en donde está el bocho en un estacionamiento, me parece que en un centro comercial en Coyoacán, en donde el Volkswagen está en un piso de aceite y hay personas como tratando de controlarlo. En fin, era una acción. Independientemente de la acción que había que interpretarla, lo que recuerdo en ese momento es la sensación de urgencia que sentíamos en ese momento, y de sentir los que estábamos ahí que algo estaba pasando importante, que éramos testigos de un momento del arte que estaba en la Ciudad de México, que estaba saliendo al sol. Ya había como algunas manifestaciones de que esto estaba por pasar y que la Ciudad de México se iba a convertir en este foco cultural y artístico hacia el mundo. Pero en efecto, 20 años después, frente al mismo fenómeno, me doy cuenta de que esa idea tuvo éxito, verdaderamente se implantó, germinó, creció y se hizo madura, y ahora estábamos frente a una retrospectiva y la capacidad de ver eso hacia el pasado. A mí me obsesiona, desde el punto de vista de hoy, el relato de esa globalización de la cultura en México. Si conocemos el relato de la globalización de la economía, del fin del desarrollo del modelo económico en México, de las promesas del petróleo con López Portillo, del llanto de López Portillo frente a la nación por haber fracasado en esa promesa, de la crisis económica de los 80, el temblor, la Ciudad de México agobiada por la contaminación, el inicio de los 90 con un presidente Salinas que nos había prometido sacarnos una vez más de esa emergencia económica, la firma del Tratado de Libre Comercio y por supuesto los asesinatos políticos de ese año y la emergencia del zapatismo, en fin, una serie de experiencias compartidas. Finalmente la firma del Tratado de Libre Comercio y esta incipiente globalización política y económica en donde México en efecto se transformó en los 90, y pensar que frente a este relato había otro relato que es el relato de la cultura en México. Y ese es un relato, digamos, menos conocido, pero yo creo que igualmente importante de contar. Y ese relato para mí tiene que ver con la generación de Damián. Es un relato que se puede ver a partir de las artes visuales, como unos chicos nacidos entre el 65 y 70 y tantos ven agotado pues no solamente el modelo económico y político, sino también las ideas estéticas recibidas de sus padres y sus abuelos, y deciden también de una manera muy venturosa autoeducarse, es decir, ser autodidactas y repensar de nuevo, en este caso digamos, las artes visuales, e inventarse una manera de
comunicarse con el mundo. Como dice Julieta González en su texto, ofrecer soluciones del tercer mundo para los problemas del mundo. Y esta generación es sumamente exitosa porque logra desarrollar un lenguaje plástico que se entiende en todo el mundo y que inserta a México y la cultura mexicana en una conversación global, también porque el mundo, digamos, también está interesado en lo que está pasando en otras partes, digamos, es una conjunción de curiosidades de ambos lados. Pero en los 2000, después de lo de Moby Dick, lo que vemos en la carrera de Damián y muchos de su generación es una globalización cultural que es impresionante y que explicaría, como ya dije, el momento actual de México. Entonces, en ese sentido, quería explorar con Damián en la entrevista como algunos aspectos y algunos puntos importantes de este relato. El primero, claro, tenía que ver con la incidencia de los acontecimientos que nuestra generación le tocó vivir en el pensamiento y obra de Damián, y que pudimos compartir algunos momentos que nos parecían ridículos, altisonantes, dramáticos, de vodevil, y que fueron conformando nuestras expectativas políticas y culturales de este México. Y eso está en la entrevista. También quería saber cómo este autodidacta, que es Damián, que deja la escuela y se mete, o sea, deja la escuela formal y se mete en la escuela abierta, y al mismo tiempo comienza a trabajar de manera muy exitosa como caricaturista, en un momento en donde el periodismo mexicano tiene también un momento muy heroico, que es los años 80, cómo eso se ve reflejado en una obra posterior, es decir, cómo el humor o el trabajo periodístico tiene que ver en el pensamiento de una obra que está también por hacerse, que se está pensando. Y esa es también parte de nuestra conversación, cómo la caricatura, una forma de investigación también estética, que creo que en el caso de Damián es cierto, y cómo también la caricatura se relaja cuando aparece Quisitrino y deja de ser una cosa hiper seria para convertirse en una cosa más de desmadre, y creo que también está presente en la obra de Damián. Quería saber lo que pensaba Damián en efecto de los efectos económicos del Tratado de Libre Comercio, que creo que es parte importante de su reflexión, es decir, en particular de lo que pasa con el maíz. Ya escuchamos en Aurora cómo esta cultura del maíz nos viene de 5.000 años atrás, y cómo en una generación esta forma de cultivo se convierte en nada, es decir, queda arrasada por el maíz estadounidense, y estamos a punto, digamos, de borrar nuestras raíces por un asunto de intercambio comercial. Y esos efectos tienen también en el pensamiento político y estético de Damián. Quería también hablar con Damián sobre otro de los temas que está presente en esta exposición, que es el tema del trabajo. Y cómo, pues, también, digamos, parte de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, cómo las comunidades, digamos, frente a estas nuevas realidades económicas, el campo ya no emigra a la Ciudad de México, sino emigra al norte del país, a las maquiladoras, y sin duda Estados Unidos. Los campos quedan también como desolados, y el trabajo se convierte, digamos, en la moneda de intercambio. También en nuestra entrevista reflexiona cómo en Temístocles, que era también este ensamblaje de artistas de los años 90, se concebía que también el trabajo artístico se podía, digamos, traducir en un lenguaje de intercambio. Entonces, de ahí, digamos, pienso que podemos pensar los lienzos con hilo de Damián bordados, en donde lo que hay ahí es una especie de tarjeta checadora, en donde lo que se registra ahí son no tanto, digamos,
el dibujo, sino las horas de trabajo que hay detrás de estos lienzos. Entonces era importante. Entonces, bueno, ya en sexto lugar, quería hablar sobre esta idea del ensamblaje y de la industria en la obra de Damián, y de cómo los objetos industriales, las herramientas, se convierten también en una parte importante del trabajo. Y en este sentido, quería hablar del efecto que había tenido sobre el artista el éxito fulminante que fue el Volkswagen que ahora vemos acá abajo, el Cosmic Thing, que es una pieza que convierte a Damián en un artista pues emergente, en un artista muy conocido en el mundo. Y como los 2000, no solamente para Damián, sino para muchos artistas del mundo, como el mundo del arte los convierte en unos protagonistas pues como unos rockstars, que tienen que desempeñar un papel social y artístico, y son estas personas que están un día en Nueva York, el siguiente en Berlín, y la semana siguiente en Sao Paulo, y hay una serie de presiones de las cuales normalmente no se habla sobre trabajo artístico, y las demandas del mercado sobre los artistas también. Entonces, es curioso, digamos, cómo a la vez que Damián está pensando en los ensamblajes como un producto del capitalismo, pues también los artistas son un producto del capitalismo global, y se convierten en unos personajes, en unos productores pues de sentido, de los cuales todo el mundo está muy presente. Finalmente, en la conversación salió un tema que no estaba previsto, pero que me gustó que saliera, que es el tema del fracaso. Es decir, frente a estas exigencias y esta globalización, este papel de los artistas y del artista contemporáneo como una especie de agente cultural de gran demanda, una especie de atleta de alto rendimiento, ¿qué pasa cuando una pieza no le sale, cuando fracasa? Y Damián me contó una anécdota, bueno, que está también como perfilada en su autobiografía, que está al final, y es este momento en donde de nuevo está a punto de abrir Jumex, el edificio de la colección Jumex. Es un momento también fundacional en la globalización de este país, es decir, de repente existe esta institución que ha estado coleccionando artistas de todo el mundo, que está a punto de abrir un salón de escala internacional, y le comisionan a Damián una pieza que se llama Cosmogonía Doméstica, y Damián está tratando de ensamblarla con una presión enorme mediática y mundial, porque existía una enorme avidez sobre este punto, y no le sale la pieza. Es decir, el mecanismo no funciona, es una pieza complicada. Hay un periodista del New York Times que registra este momento en la carrera de Damián, y pues lo pone como que chapas, así se hacen las cosas en México, digamos, más o menos en esas palabras, y también entra en una especie como de introspección acerca de qué es lo que se ha estado haciendo y cómo es la mejor manera de hacerlo. Y creo que esta idea del error y del fracaso en la obra artística me parece sumamente atractiva. Lo relaciono, perdóname si voy a ofender a alguien aquí, con la vulgaridad de la exposición de Damon Hirst en Jumex. Es decir, cuando se comparan, digamos, estas hiperproducciones perfectamente ensambladas, con grandes estudios, dinero y materiales alrededor, y comparamos con la obra de Damián, pues la diferencia es enorme. Y me encanta que haya esta diferencia, y que se verdaderamente vaya detrás de Damián una industria, sino que haya decidido
ser este mexicano que sigue haciendo las cosas, como dijo el periodista del New York Times, pues a ver cómo nos sale. Y que esta idea del error se haya incorporado en la obra de Damián, pues también fue parte interesante de nuestra conversación. Y finalmente quería explorar con Damián esta idea de volver a revisar su propio trabajo a partir de la construcción de muchas de las piezas que están en colecciones, pero que para esta exposición fueron ensambladas de nuevo por Damián, y qué sentía frente, o sea, qué conversación tenía con estas piezas que tenía que volver a poner de pie. Y esta idea que a mí me parece, que yo comparto, que es la capacidad de conversar con el yo de antes. Damián, en nuestra conversación, hace referencia a una canción de Chico Buarque, creo, en donde el cantante se encuentra su doble en un semáforo, es el doble de otra, en fin, es su yo, pero de otro tiempo. Y bueno, pues hay una conversación en efecto con ese yo de otro tiempo, y que es importante, sobre la cual es importante reflexionar, y finalmente debemos también el trabajo sale a relucir el trabajo de Damián en Alias, y el fundamental y fascinante trabajo que hace también con esta editorial, en donde traduce, gracias también, digamos, al fallo de su educación por no saber inglés, tiene que traducir los textos clásicos del arte contemporáneo al español para que los puedan leer. Todo esto pues es parte de nuestra conversación y lo pueden ver en el catálogo. Muchas gracias. Un comentario rápido que cuando salió el artículo del New York Times fue un periodista que estaba muy comprometido y era muy apoyador en muchos sentidos del proceso, y fue muchas noches a seguir el trabajo que estábamos haciendo, y su ensayo se llama Damián Ortega representa el alma de México. Entonces, una losa con un texto de su tamaño y que no funcionaba con maquinita, ¿no? Entonces, sí, fue muy pesado, mucho que aprender, y pues ahí fue un momento de aprendizaje, y es lo que valoraba realmente del valor de una obra, ¿no? Es que te arroja a una aventura de conocimiento, y el resultado es haber aprendido, creo. No sé si Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora hacemos la palabra a Tatiana, para que nos platique un poco de su ensayo que escribió y lo que va a abrir la conversación un poquito en esta base. Buenas tardes y gracias, Alejandra, por la invitación, y gracias, Damián, por tu exposición y tu trabajo, que definitivamente pues, si bien no habría existido el texto que escribí, que fue un diálogo con tu trabajo. Cuando me invitaste a escribir, me pediste un poco que hablara del lenguaje, ¿no? Y de ese interés tuyo por el lenguaje, pero también la premisa curatorial de la exposición, de la curaduría de José Esparza, fue muy importante, ¿no? Esta conjunción entre pico y elote, entre maíz e industria. Me pareció que hablaba también de un universo de representación en el arte mexicano, ¿no? Aquí lo veo muy claramente en el mural de Rivera, pero en todos los murales, en muchos murales, vemos esa exaltación del maíz como ese fundamento de una economía y de una cultura mexicana, primero antes que nada azteca, y luego vemos dentro de la idea de la máquina, donde está también inscrita esa idea del fracaso desde un principio, porque Pico Calzado ya es una máquina fracasada, pero realmente no, es una máquina resistente, está planteando una resistencia pasiva al trabajo y está exteriorizando su cansancio. Me pareció muy interesante la manera en que Damián hace como que crea este ensamblaje entre palabra, máquina, la idea del trabajo,
y a la vez va resignificando un poco ese ideario visual y estético, no solo mexicano, pero también donde entra un poco el papel del trabajo, ¿no? Como todas las referencias que tiene al productivismo ruso, etc. Yo decidí remarcar mi ensayo un poco como bajo tres ejes, ¿no? Uno tenía que ver con una desestabilización de la iconografía del maíz y de la industria, tema que, como ya dije, está muy presente en el modernismo mexicano y sobre todo en el muralismo, y como Damián y también varios artistas que comenzaron a trabajar con esta idea del maíz en los 90, justamente en el momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio, ya están hablando de las consecuencias. No está el optimismo en la fuerza trabajadora que vemos en este mural, sino también está la realidad muy dura también de la maquila, de esta migración, como bien habló Guillermo, del campo hacia el norte, a estas fábricas que eran pues, centros de explotación. Y por otro lado también se habla del maíz transgénico, ¿no? Que es, bueno, la consecuencia moderna de toda esta manipulación genética del maíz que ha tenido lugar históricamente, como lo habló bien Aurora, desde tiempos, hace más de 5.000 años hasta ahora. En este sentido, me parece interesante cómo Damián no solo desestabilizaba, sino también resignificaba esa iconografía en su trabajo. Y, por ejemplo, el hombre al ser, el controlador del universo, que tiene el mismo título del mural, opera dentro de este registro. Por otro lado, el otro eje que me parece importante destacar dentro del trabajo de Damián, o lo que me sugería este trabajo de Damián, era precisamente sugerido por esta obra, y es una fantasmagoría de la herramienta. Y aquí entra toda esta idea del trabajo, ¿no? Cómo Damián se acerca a la idea del trabajo de fábrica, del trabajo industrial, que es un trabajo que por excelencia se considera un trabajo que alienador, alienante, y en la obra de Damián uno entiende la posibilidad de cómo este trabajo también puede construir una subjetividad. Y esta obra, yo creo que elocuentemente lo implica, ¿no? Esta idea de que el hombre controlador del universo, pero también el obrero rodeado de las herramientas, que lo pueden constituir como un sujeto, y un sujeto que tiene agencia. Y ahí me interesó mucho cómo él vuelve, en cierta manera, a este efecto de extrañamiento que los productivistas rusos utilizaron tanto, que fue Australian, y este efecto de extrañamiento que también uno siente. Bueno, hoy lo sentí por primera vez cuando entré al centro de la obra, de ver estas herramientas que van como expandiéndose, un poco como la dinámica de este mural. Y de ahí entender cómo él hace, con toda esta apología al trabajo industrial, hace una especie de índice, ¿no? de la importancia de estas ideas en la historia del arte contemporáneo y moderno, sobre todo empezando desde los productivistas rusos que quisieron como articular esta conjunción entre arte y la línea de producción, y esa inserción de estos dos elementos dentro de la vida cotidiana. El último eje del texto también tiene que ver con la idea del objeto camarada, volviendo a esta idea, estas referencias soviéticas en la obra de Damián, que bueno, son bastantes, y algunas ni yo sabía que estaban, porque son obras que están ahora en la exposición y no estaban en la lista de obras que me dieron inicialmente. Y es una idea soviética del objeto camarada. Esta es una idea que surge en los años 20 por parte de Arbatov, que dice que el objeto es un camarada, es un compañero de la persona y no es solo un objeto pasivo. Y Damián ha venido como trabajando
esa vida interior de los objetos, esos objetos que no son solo cosas que están ahí inanimadas, sino que tienen una especie de vida propia. Pero también son herramientas que nos permiten tener una conciencia crítica de nuestro entorno. Y ahí pensé un poco en cómo el proyecto de Damián de Alias es también una especie de objeto camarada, y sería el libro camarada, porque también la selección de los libros que él ha traducido para Alias constituye una especie de inventario del pensamiento crítico, de un pensamiento radical ligado a la estética. Entonces, yo creo que con esto cierro un poco la discusión sobre mi texto, que espero lean, y que fue una oportunidad para acercarme al trabajo de Damián en profundidad también, que fue un ejercicio muy interesante, pero ahora tengo muchas preguntas para él. y que yo creo que ya Guillermo habló de algunas, pero bueno, una tenía que ver justamente con porque ese interés por la línea de producción, por el trabajo de la fábrica como productor de subjetividades, cómo entra esa noción del trabajo en tu obra, y que aquí lo vemos desdoblarse de muchas maneras, sobre todo la pieza de las botellas, que tampoco la conocía en la vida. Bueno, antes me quisiera permitir decir que les agradezco muchísimo. Estoy realmente muy emocionado de recuperar todos los textos, de tenerlos acá, de haber compartido esto. De verdad que ha sido un privilegio. Siento que todo el proyecto ha sido increíblemente armónico en cuanto a que se dio como término místico de alinear vamos a acercar al camarada al micrófono. La fortuna de que se alinearon los astros, como la coincidencia de muchos fenómenos que se fueron dando como coincidencia, mucho activado por la invitación primero de Dayana. Perdón que me voy mucho para atrás, no, está bien. Pero voy a empezar con esto en cuanto a agradecer muchísimo la iniciativa por ahí de Dayana, que de pronto era una cuestión que sí era una especie de riesgo de traer la obra, de invitarme, porque no se había dado, se había dado una pesadez, una bola ahí que no atorada, que no fluía. Y de pronto apelar o aplicar a EFIA Artes, que también es como un sistema que ya tiene un sistema mixto de administración, donde es un proyecto estatal, pero también hay capital privado, y se hace una cosa que fluye, y el apoyo de José Esparza con una visión más fresca, que retomaba muchos elementos. Luego, de pronto ver que ya estaba esto reunido en Monterrey, y hablar con Alejandro Frausto y decirle, bueno, está todo esto aquí, nos ha costado mucho trabajo, ha sido un gran esfuerzo, sería una locura o una pena no traerlo a la Ciudad de México. Y bueno, una especie de osadía, fuimos Raúl y yo, a Raúl Sabina y yo fuimos a hablar con ella, y de pronto dice, bueno, ¿qué quieren? ¿No? Y Raúl dijo Bellas Artes. Entonces fue como una recepción increíble de Alejandra de la Paz, y entonces el equipo también extraordinario del museo, la gente que colabora en el catálogo, todo así. Ha sido como un caudal que se necesitaba, o por lo menos apareció como una cosa que era algo que de alguna manera tiene la lógica orgánica de que tenía que suceder, creo que así lo entiendo, y que ha sido muy generosa. La respuesta desde toda la gente que ha trabajado en el museo, de la gente de mi taller, de la gente que trabajó en la edición del libro, en fin, de la galería, que apoyan en todas las decisiones. Entonces, pues bueno, regresando un poco a la pregunta, creo que es eso es una necesidad de no entenderse como un sitio de un individuo individualista o céntrico, sino que somos parte de una colectividad. Parezco López Portillo. Me da mucha pena, me emociona de verdad lo
decía Aurora, también como de esa herencia familiar, herencia de país, de cultura. Voy a contar una historia más chistosa, pero una historia muy simpática de la relación que hablaba ahora, de la relación de mujer creadora, como la gran constructora de la humanidad, del ser humano, y cómo efectivamente mi jefa es la que me ayudaba a hacer las tortillas. Y por ahí la vez pasada que nos reunimos aquí hablábamos de que de dónde venía la pieza, cómo había sido originada, y yo contaba una historia sobre el proyecto. Viene de como 12 piezas que tienen que ver con el lenguaje, con la palabra homo, y cómo había una especie de ilustración sobre cada una de las palabras con la raíz homo, homogéneo, homotipia, homoplastía, homogéneo, homólogo, y entramos al tema como del homosexual. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer esta relación? Y fue a partir de la idea de un juego de palabras, una broma quizá que suena agresiva, pero que encontré que no, porque podía tener hasta un sentido bastante poético y sexy, seductor, que era la idea de la palabra tortilla, ¿no? Que era una forma como llamarle a las lesbianas, y que era una palabra que me parece bastante atractiva como en la relación de mujeres dentro de la cocina y la idea táctil, ¿no? Entonces me gustó la idea de hacer esta figura, casi una especie de orgía femenina, ¿no? Y ahí está otra vez la parte femenina, ¿no? Dentro de esto. Pero perdón. No. Que por cierto no está la obra en la exposición. Solo esta pieza. Sí. No, pues. Más bien una observación también, y que está muy presente tanto en la entrevista que te hace Guillermo como en el texto de Aurora, y es como tu obra, queriéndolo o no, se convierte en una suerte de índice, ¿no? De una historia reciente de México, y eso es muy interesante porque no es un índice directo, ¿no? Es una cosa muy, digamos que tienes que adentrarte dentro de la obra para entender cómo te está hablando de esta historia reciente de México, sin ser una cosa directa, confrontaria, etc. Eso me pareció muy interesante y de una fuerza enorme tu trabajo. Y no sé, yo creo que tal vez, no sé, quería preguntarte cuál fue esa relación con pensar en ese presente, porque obviamente no estabas pensando en la historia, como estabas haciendo las obras en el momento que pasaban estas cosas. Si eso tenía una incidencia en el trabajo que estabas haciendo en el momento, o fue algo que de alguna manera se traduce dentro de la obra y es algo que uno puede leer. Yo creo que hay una relación todavía, o se ha ido dando mucho a partir de la caricatura. Creo que la caricatura tiene algo de periodismo. Y creo que en México, como decía Guillermo, ha habido una historia de la caricatura que ha sido fundamental para el periodismo, ¿no? Como una versión muchas veces heroica, subjetiva, pero dentro de un análisis histórico, ¿no? Entonces, creo que por ahí se quedó esa parte. Creo que también desde muy chico tenía yo esta imagen del muralismo como un ideal, y que ha sido interesante eso, que es la presencia histórica, la presencia política del arte, ¿no? No es una obra caballete, es una obra pública, que el arte contemporáneo, la escultura, tenía muchos elementos, ¿no? De ser una obra que se lee públicamente, se lee políticamente, no psicológicamente, no subjetivamente, sino que hay elementos que tienen contenidos como significados, ¿no? Colectivos. Sí. Bueno, esa noción del espacio público creo que está también presente en tu trabajo, y curiosamente es Aliens, una de las obras o uno de los proyectos tuyos que más
incide en cierta forma en el espacio público o en la esfera pública. Aunque no se pueda leer directamente así, pero el hecho de que está el carrito y se activa aquí, yo creo que es una evidencia, ¿no?, de eso. Sí, en algún momento, cuando empezamos con la editorial, el sentido, mucho de lo que yo me especificaba, porque empezó de una manera muy natural, muy espontánea, y de pronto me di cuenta que sí era parte de mi trabajo, no era solamente algo paralelo, sino que sí era parte, y que me gustaba algo que no tenía la otra parte de la obra que estaba haciendo, también un objeto único, que tenía un valor, que tenía se mostraba en determinados lugares, etc. Y de pronto hacer una obra que fuera viral, que fuera una dividida en un virus que se expande, que está en todas partes o en muchas partes, y que se puede guardar en la bolsa, se puede guardar en el morral, en un saco, y entonces empieza a expandirse, empieza a tomar un lugar público, y que ese juego entre escultura, ¿no? Libro-escultura. Entonces, creo que por ahí fue algo como reconocer algo que estaba pasando, un fenómeno, en cuanto a que no tiene el gesto heroico de una escultura, de un monumento, pero sí es una obra pública, ¿no? Totalmente. Y bueno, tiene que ver mucho con eso que ahora llaman los comunes, o the commons, ¿no? Y creo que, no sé, ¿tuviste algún problema por copyright y derechos de autor cuando estabas haciendo libros? Bueno, los libros los hemos seguido haciendo, ya tiene más de 15 años. Y empezamos realmente publicando uno y después pasó un par de años y publicamos otro. Ha sido muy esporádica, sobre todo bien esporádica. Hemos ido encontrando ya un ritmo mucho más ágil, y empezamos de una manera muy anárquica y como más conquetona de no pedir los permisos y hacerlo así, eran tirajes muy pequeños y la distribución era muy corta, en corto, pero ha ido creciendo. Ahorita estamos distribuyendo en Argentina, en Chile, tenemos libros por ahí en algunos lugares de Perú, de Colombia, en España, y entonces ya ha ido creciendo con el proyecto y ya tenemos más. Y sí ha habido un problema, y sobre todo muy incómodo, pero hay mala comunicación, más que una mala forma o una imposición. ¿Sí? Pero sí, realmente al contrario, creo que mucho de lo que ha sido increíble es ver que a los autores que se interesan mucho es divulgar su obra, que se conozca, que sea traducida, que les llegue a un público completamente nuevo, que implicaba la en España, ¿no? España parlante. Tenemos oportunidad para que si el público tiene alguna pregunta para Damián o para alguna de las personas que están aquí. Allá al fondo hay un mucho. Allá va el micrófono. Pero no tengo buena voz porque di clase de hobby. Frente a muchas cosas. Para 50 alumnos, el día 21 se entonces, a capela. Pero lo van a grabar, si puedes, mejor para. Es que sobre todo un paso específico. Felicidades, Daniel, el primer terreno. Tu obra. Yo soy escritor también de novela, mi narrativa es la novela, me llamo Rafael Cabrera. Te felicito porque cuando yo presento mis libros apenas 120 personas, son familiares. Eso es este foro, pues con personas bastante. Quisiera hacerte dos observaciones, una sobre los iconitos, o simbología. Yo de niño me crié en Teotihuacán, en la zona que llaman erróneamente, somos indios, en términos colonialistas, y sembraba maíz, mi abuelito y yo, se sembraba maíz. Entonces, recuerdo que cuando, en su primera etapa, ese lote, cuando está tiernito, bueno, así realmente lo llamaban, acá y en muchos, cuando está tiernito ese lote, cuando ya madura, se ve así como representas
tecnicismo indígena que llamamos mazón, ¿de acuerdo? Entonces, una connotación. Luego después que cuando entré a Poli estudiar informática, me dediqué al alpinismo, bueno, a montañismo. Subíamos el Popo, el Iztaccíhuatl, todo eso, antes de que se distribución, en el 94. Entonces me acuerdo que usábamos esa cosita que está ahí, y le llamábamos violet. También fui al baño, he sido de todo, fui macro, ayudaba a curarte, y usábamos el pico, que es un poquito más largo. Sí. Entonces son dos observaciones, quiero que sean, es un poquito más sencillo, que usábamos antes con la nieve para escalar. Por último, porque ya se veo que pusiste un Volkswagen, y realmente me impresionó porque tengo formaciones en ingeniería en sistemas. Me gustó mucho cómo lo desarmaste. Es decir, es un trabajo analítico de descomposición excelente. Y también, bueno, si es tan fácil, bueno, para mí, no para todos, hacer eso, ¿por qué México no aprendió a armar carros? ¿Aprendió qué? A armar carros. No tenemos una industria nacional de autos, porque si se ve tan fácil de armar. Y tú lo logras, enséñale a los que empiezan a armar carros. Y por último, ese Volkswagen también me recordó a Ferdinand Porsche, que lo diseñó para mí, porque él quería un auto popular para la raza aria que iba a poblar todo el planeta. Felicidades, gracias. Gracias. Chao. Está bueno como uno, bueno, se llama pico de elote, pero puede ser olote y violeta. Sí. La única que se me ocurre es contar una historia, nada más esta pieza era más tierna y fue cuando la numeré, y justo lo que quería ver era cuando se deshidratara, cuando se secara, a ver si se le caían los granos del elote, y hacer una especie de antropología para ver cómo estaba. Y estuvo muchos años guardada en un cajón. Estamos platicando que Isadora, mi esposa, decía, lo tuve años guardado en mi cajón, y ahora lo veo aquí, es bastante extraño. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a pasar. Buenas noches, muchas gracias. Creo que va a comentar algo, ¿verdad? Bueno, sí, pues yo, soy consciente que los artistas van haciendo cada pieza por diferentes motivos, pero quisiera preguntarte si en el fondo encuentras esos demonios de los que hablé en tu obra. Me gusta mucho porque justo creo que no es propaganda, no es un mensaje, son como conflictos, son indecisiones, son confusiones, y eso es lo que acaba siendo el caldo de cultivo, la masa con la que se va haciendo una obra. No es que quiera yo convencer a nadie de que esto debe ser tal, o debe ser o no debe ser tal, o sea, es mucho más un demonio, como dices. Me gustó mucho una cosa igual que comentaste, que no es el maíz, son dos maíces, muy, la biodiversidad es enorme, y eso es lo que es de gran importancia, ¿no? El maíz quizá americano o el de Monsanto es quizá uno, pero en México tú sabrás mejor que la variedad que hay, y creo que es lo que es indispensable proteger, ¿no? Perdón, ya.
Hola, buenas noches nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes. Los textos que han escrito son realmente increíbles. Hay conceptos súper interesantes. Uno que no me va a quitar de la cabeza es la idea de la fantasmagoría, de los objetos y el extrañamiento que podemos tener sobre ellos. Me encantó la cita de Marx que hay en esta parte,